El consumo de carne vacuna en nuestro país viene en una tendencia descendente desde hace ya varios años que se está notando, pero se ha agravado en el último tiempo. De hecho, siempre decimos los números, las mediciones no mienten, ¿no? En promedio, históricamente, los argentinos consumíamos por año, por cada una de las personas, unos 73 kilos y ahora parece que no va a superar los 45. Pero estos son datos que, bueno, queremos conocer un poco más y que se desprenden de un estudio que hizo la gente de la Bolsa de Comercio de Rosario. Por eso estamos en comunicación con uno de sus economistas, que es Bruno Ferrari. Hola Bruno, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, más o menos eso a priori es lo que podemos contar, ¿no? Casi como título, si querés, lo vamos desgranando. Cifras históricas estas que los han asustado a ustedes, los sorprendieron o lo esperaban. Muy bien, como vos comentabas, el consumo de carne bovina en Argentina viene descendiendo desde hace prácticamente 60 años en términos históricos, con distintos vaivenes entre subas y caídas, pero es una realidad que en los últimos años se ha profundizado esa caída en el consumo de carne. Para el 2024 estamos proyectando un consumo per cápita a nivel nacional, obviamente una estimación alrededor de 44,8 kilos por habitante, lo cual se ubicaría, como bien dijiste, por debajo del promedio histórico de 72 kilos, 73 kilos aproximadamente. Y si miramos también el promedio de los últimos 15 años, también estaríamos por debajo, ya que ese promedio se ubica alrededor de 56 kilos. Este consumo que estamos proyectando actualmente sería un valor mínimo en más de 100 años. La verdad que esto ya hace algunos años que viene saliendo esta información respecto a la caída del consumo. Y respecto a si es una novedad o no, si sorprende, la verdad es que en Argentina se viene dando un proceso de sustitución en lo que es los consumos cárnicos. Por ahí también es interesante observar el consumo de los tres principales tipos de carne, que es carne bovina, carne aviar y carne porcina en su conjunto. Ese indicador, digamos, nos muestra que vamos posiblemente a tener una caída del consumo de carne en 2024, pero un mínimo desde los últimos 10, 15 años aproximadamente, un mínimo desde 2011. Bruno, ¿y a qué lo atribuyen a esta? ¿Por qué es lo que está? ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué la gente deja de comprar? Uno inmediatamente piensa en las cuestiones económicas, ¿no? En el factor de la recesión y demás, pero no sé si ha habido algún cambio de hábitos, alguna cuestión de conciencia ambiental, animal. Entiendo que, bueno, pueden darse dos grandes factores. Por un lado, el factor idiosincrático o cultural, donde quizás la población de alguna manera está consumiendo menos carnes respecto al pasado. Y por el otro lado, quizás un efecto sustitución debido a que el precio de la carne bovina, digamos, viene siendo más alto en términos relativos a la carne de pollo y la carne de cerdo, que históricamente fue, digamos, más alto el precio de la carne bovina, pero quizás en los últimos años eso se acrecentó. Pensemos que, por ejemplo, un kilo de asado cuesta o costaba alrededor de un 60% más que un mix de lo que podría ser medio kilo de pollo y medio kilo de cerdo, digamos, un indicador que llevamos a cabo. Pero en la actualidad ese porcentaje es 90% más alto, es decir, casi que con digamos, podemos comprar 2 kilos de carne de cerdo y de pollo respecto a lo que podría ser carne vacuna. Entonces, al ser más barato, quizás también influye en los tipos de consumo y al mirar la participación de lo que es la carne bovina en la canasta de carnes que consume la población, eso viene disminuyendo. La carne bovina representaba el 72% de los consumos de los tres tipos de carne a comienzos de los 2000, hoy representa alrededor del 42%, casi empatando a lo que es la carne aviar. Es decir, hoy en día prácticamente se consume lo mismo entre carne aviar y carne bovina, lo cual, digamos, también es un dato que no veníamos viendo y bueno, ahora se viene acentuando. Claro, volviendo puntualmente a este fenómeno, ¿no? A lo que pasa con el descenso del consumo de la carne de vaca. Uno estaba acostumbrado a que cuando aumentaban los valores, cuando se disparaban, bueno, la gente dejaba de comprar quizás los cortes más caros, los que conocemos como los cortes de primera, e iba a los de segunda o a los más económicos. ¿Ustedes han hecho, digamos, un relevamiento de lo que ocurre puntualmente con los cortes más económicos? Esos
¿también se dejaron de comprar? Respecto a esa información, no lo tenemos disponible. El informe es un poco más amplio respecto al consumo de carnes en general y no a nivel particular de cortes. La verdad que sería un punto interesante a analizar, pero no, la realidad es que solo vemos el consumo en general de carnes. Sí. ¿Cuál sería la proyección, por ejemplo? Bueno, ya estabas hablando del 2024, es como que eso lo tendrían proyectado o medido. Pero ¿cuál es la proyección para los próximos años? Si esta tendencia continúa así, digamos, a la baja. Todavía no hicimos proyecciones futuras. La realidad es que viene creciendo mucho la producción de carne aviar y producción de carne de cerdo. Lo cual, eso claramente tiene, digamos, implicancias posiblemente en términos de lo que puede llegar a ser el consumo doméstico. En cambio, cuando miramos la carne bovina, hace alrededor de 30 años que producimos prácticamente lo mismo. Entre 3,5 millones de toneladas anuales. Con lo cual, digamos, tenemos cierto estancamiento relativo en lo que es la producción de carne bovina a nivel histórico. En cambio, en los otros tipos de carnes, carne aviar y carne de cerdo, viene creciendo bastante lo que es la producción, lo cual es muy positivo, pero también sería importante o interesante poder encontrar un camino que nos lleve a seguir continuando con un proceso de crecimiento en la producción de carne bovina, tanto para poder abastecer el mercado de exportación como para abastecer el consumo doméstico. Pensemos que hoy el mundo está demandando más carne, estamos enfocándonos, por ejemplo, en lo que es el mercado chino en cuanto a exportación, ciertos cortes específicos que quizás no son tan consumidos localmente, pero cuanto más podamos producir, eso implicará mayor agregado de valor de las cadenas, digamos, de carnes, digamos, que se integra con las cadenas de granos, obviamente porque son utilizadas para poder abastecer a este mercado, y bueno, también para poder exportar y seguir agregando valor y exportar productos agroindustriales con cada vez mayor valor agregado. La última que te hago, así te libero, Bruno. Si pudiéramos, aunque sea en 2 palabras, en poquito tiempo, compararnos con los países vecinos, compararnos, por ejemplo, con Uruguay, ¿cómo estamos en ese sentido? Que también, por lo menos, eran grandes consumidores de carne. Sí, es un buen punto, la verdad, porque si bien nosotros estamos viendo una caída en lo que es el consumo de carne bovina, cuando nos comparamos a nivel internacional, Argentina sigue siendo un gran consumidor de carne bovina, ya que, por ejemplo, con Uruguay estamos consumiendo aproximadamente los mismos, digamos, kilos anuales per cápita en términos de estimaciones, pero, por ejemplo, respecto a Estados Unidos, consume 38 kilos, con lo cual estamos por encima de ese país. En el caso de Australia también y de Chile también. Es decir, cuando miramos otros países, tanto de la región o países líderes como Estados Unidos, consumimos más carne bovina que esos países. Con lo cual, a nivel internacional estaríamos dentro del podio de los principales consumidores de carne bovina. Estaríamos bien entonces. Bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Bruno Ferrari, desde la Bolsa de Comercio de la Ciudad de Rosario, por todo este análisis que compartiste con nosotros en el Noticiero de la Gente. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego.